La infección urinaria, tanto para el hombre como para la mujer, es una problemática y en algunas veces dolorosa, molesta. Hay síntomas, hay advertencias previas, hay tratamientos. Vamos a dialogar sobre este tema con la doctora Belén Massa, que es médica uróloga, especialista en incontinencia urinaria y suelo pélvico, y es del staff del Centro Argentino de Urología. Muy buenas tardes, doctora Belén Massa, José Bouzal habla. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo hice una pequeñísima introducción, a lo mejor desde la experiencia alguna vez personal vivida y de gente cercana que ha tenido infección urinaria, que son bastante más presentes en la vida de las personas que los que no lo han tenido piensan que no están así. Exacto, sí. Las infecciones urinarias suelen ser más frecuentes en las mujeres que en los hombres, por un tema anatómico principalmente, porque la uretra de la mujer es un poco más cortita que la del hombre, y se presenta en mujeres principalmente en la etapa de mayor actividad sexual y en las mujeres mayores por el descenso de los estrógenos después de la menopausia, y ahí serían los dos momentos más importantes de las mujeres. Los síntomas que muchos ya los conocerán, pero que principalmente se presentan, es como un dolor en la parte baja del abdomen. Uno lo siente como una opresión, un dolor que es bastante poco característico, a veces ardor, quemazón, hinchazón, sensación de que la vejiga no se vacía bien, ganas de ir a cada rato al baño, sensación de que terminamos de hacer pis y que otra vez tenemos más ganas y ardor. A veces también puede salir un poquito de sangre en la orina, lo que llamamos hematuria. Eso no habla de que la infección sea más grave ni menos grave, simplemente que al inflamar la vejiga, el germen, puede desencadenar un poquito de lesión en la mucosa vesical y eso desencadenar un poquito de sangrado. Los primeros síntomas son, ¿qué tipo de dolor identificatorio? ¿Cómo, perdón? La identificación del dolor, porque bien mencionaba que hay un dolor, y ese dolor es molesto, agudo, porque a veces el dolor abdominal no es un dolor poco habitual, a veces es muy habitual. ¿En qué lo identifica a lo mejor de una inflamación intestinal, de una inflamación estomacal? Sí, la infección urinaria principalmente tiene esto que es sentir que tenemos más ganas de ir al baño que lo costumbre, que lo normal, y sentir que no vaciamos bien la vejiga. Es como un dolor opresivo, las mujeres lo refieren como un dolor parecido al dolor menstrual, más bien inflamatorio, en la parte baja del abdomen, bien abajo. La verdad, lo más importante de la infección para saber es que los síntomas, digamos, pueden comenzar de a poquito, que pueden ser leves y después ir aumentando. Y lo más importante es que hay que consultar al médico. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque hay que descartar si está presente o no esta infección. Hay muchas veces que los síntomas están, pero se confunden con otras enfermedades de la vejiga, que son un montón y cada vez estamos estudiando más y cada vez vemos que son más, que no tienen que ver con infección urinaria. Entonces, yo recibo muchas pacientes, sobre todo mujeres, pero también hombres, que vienen hace 1, 2 o 3 años tomando por decisión propia algún antibiótico que en algún momento sintieron que le mejoraron los síntomas y vuelven a tener la sintomatología hasta que te comento inflamatoria, de urgencia, de irritación, y vuelven a tomar y vuelven a tomar. Y con el estudio me doy cuenta de que nunca realizaron un cultivo de orina y resultaba que no tenían infección urinaria. Los síntomas eran muy parecidos y el hecho de desconocer que existen otras patologías y otras inflamaciones que no son infecciosas hacían que tomen antibióticos y tomen antibióticos por largo tiempo, generando el daño que conlleva el exceso de antibiótico tanto en el cuerpo de uno como en la población en general. Identificada, ¿la bacteria siempre es la misma o varía en esa No, infección? claro. No, las bacterias varían, depende mucho de si sos hombre o mujer, depende de la edad, depende el estado, si son personas que están institucionalizadas en hospitales o en geriátricos,
Depende también la parte anatómica de cada uno u otras enfermedades previas. La verdad que la variación entre una persona y otra es muy grande, dependiendo de todas estas cosas que te acabo de mencionar. Por eso mismo es tan importante que lo consultemos y lo estudiemos para ver realmente si es un germen y cuál germen es, porque además hay que tener en cuenta que no solo las bacterias producen estos síntomas, también pueden ser hongos, virus o otros gérmenes que tenemos que estudiar y descartar. ¿Cuál es el interrogatorio básico que se le hace al paciente cuando llega por primera vez con esta cierta variedad de síntomas? Lo más importante es, primero que nada, es saber los antecedentes, como te decía, si toma alguna medicación, hay ciertas medicaciones que son irritativas, si tiene algún antecedente de alguna cirugía en la zona, antecedentes de partos, problemas de próstata en el caso de los hombres. También es muy importante saber hace cuánto que apareció el síntoma. Si de repente, como te comentaba, el paciente me refiere que hace 2, 3 años que cada tanto tiene estos síntomas, o no, o me dice, no, esto comenzó ayer, nunca me había pasado. Entonces, eso a poquito nos va orientando. Si comenzó hace 1 o 2 días, por ahí nos orientamos más a la posibilidad de que sea una infección y nos ponemos a estudiar más por ese lado. Pero ya los síntomas más largos, más crónicos, o son infecciones urinarias crónicas, que el tratamiento va a ser diferente, o pensamos en otra patología. Muchas veces escuché como consejo, toma mucha agua. ¿Es así? ¿Es útil? Es así, si tomar mucha agua, mucha, tampoco es una buena indicación. 1,5 litros, 2 litros de agua, incluyendo las infusiones, porque escuchamos eso de no, 2 litros sin incluir las infusiones. Eso sería un montón y la verdad que el cuerpo no necesita tanto líquidos. Con 1,5 litros, 2 litros por día, obviamente dependiendo de indicaciones médicas, ¿no? Muchas personas tienen que tomar más o menos por ciertos factores personales, pero digamos, en la población en general, 1,5 litros, 2 litros estaría bien. Porque hay reiterancia de infecciones urinarias. ¿Por qué recidiva? Sí. Hay muchísimas razones también, por eso es que es tan importante estudiarlo. Hay personas que tienen alteraciones anatómicas, como vejigas más agrandadas, problemas prostáticos o deficiencias en su inmunidad, que hacen que las infecciones no se curen. Otras veces, en los malos hábitos higiénicos, el no orinar después de tener relaciones, el no orinar frecuente, eso es fundamental, porque las personas que a veces con la idea errónea de que ir a un baño que no es el propio genera infecciones urinarias, y eso no es verdad en lo más mínimo, o sea, ir a un baño que no es propio no genera infecciones ni nos vamos a contagiar de gérmenes ahí, y con esa idea falsa retrasamos el hacer pis y retenemos la orina más tiempo de lo adecuado en la vejiga, y eso predispone a que las infecciones vuelvan. Y a su vez, muchas personas no terminan los tratamientos que le indican los médicos porque ya se sienten bien, el dolor se les pasó o están haciendo un poquito de pis con sangre y ya ahora no hacen más. Entonces, en vez de tomar los 5 o 7 días indicados dependiendo del antibiótico, toman 1, 2, 3 y eso también hace que a corto plazo la infección vuelva y que a la larga obviamente genere resistencia a antibióticos, que es el grave problema que tenemos hoy en día, que los antibióticos cada vez hacen menos efecto por estos tratamientos incompletos. ¿Cuáles son las consecuencias de una infección urinaria maltratada o no tratada directamente? Que se cronifique, que cada vez los síntomas sean más dolorosos y a la larga puede ya generar un daño mayor, que es una infección urinaria alta, lo que llamamos, que es cuando la afectación no solamente está en la vejiga, sino que ya pasó a los riñones. ¿Cómo se da cuenta la persona de esto? Porque empieza con fiebre, que una infección urinaria baja no tendría que tener. O sea, nunca tienen las infecciones urinarias de vejiga solamente, no tienen fiebre. Si empezamos con fiebre, con dolores de riñón, ya estamos hablando de que una infección progresó y se hizo más complicada. Se hablaba recién de la negación a asistir a un baño público. ¿Lo podemos considerar como un mito? ¿Hay otros mitos dentro de esta patología? Sí, el mito sí, principalmente de que
de que se contagian los baños, eso no es cierto. Al contrario, hay que orinar lo más frecuente posible cada 2-3 horas para evitar que la orina quede acumulada en vejiga y si entró algún germen que se estanque y que produzca infección. Otro mito sería que la infección urinaria se contagia a través de las relaciones sexuales. Eso no es verdad. Obviamente que un germen que esté en el tracto gastrointestinal, en el recto principalmente, puede en el momento de la relación sexual traslocarse y llevarse a uretra y generar la infección. Pero no es que la infección urinaria se contagie mediante la relación sexual, ni en las toallas, ni en la ropa, ni nada de eso. Porque los gérmenes que nos producen la infección generalmente son gérmenes que están en el cuerpo, están colonizando en nuestro organismo y simplemente se alojan en las vías urinarias, que donde no deberían estar, y ahí es cuando producen la infección. Pero no es que se contagia de persona a persona. ¿En qué consisten los tratamientos habituales? Si es la primera vez que una mujer, ponele una chica de 18 años, nunca tuvo síntomas, no tiene ningún antecedente y tiene un episodio claro de infección urinaria, que es este ardor o urgencia o frecuencia de reciente aparición, 1 o 2 días, con un poquitito de sangrado, me dice, me limpio y tengo un poquito de sangrado, ahí podemos hacer un tratamiento por única vez sin realizar cultivo, con un antibiótico de 3 a 5 días, o la fosfomicina, que es un antibiótico que se usa en única dosis. Ya cuando el episodio recurre, o en personas mayores, o en hombres, siempre hay que hacer cultivo de orina. Dependiendo del cultivo, hacemos el tratamiento antibiótico con la resistencia que nos indica el cultivo. Es muy importante remarcar 2 cosas, que las personas embarazadas, en las mujeres embarazadas, siempre hay que tratar cualquier germen que aparezca en orina, independientemente de los síntomas o no. Así tenga ardor, no tenga ardor. Si el cultivo da positivo, la mujer embarazada siempre debe tratarse esa infección. Si el germen persiste positivo, tiene que tomar un antibiótico de única dosis para finalizar el embarazo. ¿Y por qué digo opuestos? Porque en el caso opuesto de las personas mayores, que muchas veces van al médico por un control general sin ningún síntoma y se les pide un laboratorio de sangre, un cultivo de orina. Ese cultivo de orina no hay que pedirlo, porque en personas mayores sin ningún tipo de síntoma pueden tener cultivo positivo y ese cultivo positivo no debe ser tratado. Si las personas mayores no tienen síntomas, el cultivo positivo no debe ser tratado. Entonces mejor no pedirlo, no solicitarlo, como paciente no pedirle al médico que me lo pida, ni el médico pedirlo, porque genera ansiedad, genera angustia y la solicitud de antibióticos que no debería estar recibiendo porque se vio que tratar ese germen que no genera síntomas no tiene ningún beneficio. ¿Algo para agregar que no hayamos comentado en este diálogo o consejo que haya faltado para expresar como para finalizar esta nota del día de hoy? Sí, para la población general, que eviten tomar la ciprofloxacina. Seguramente la has escuchado y los que estén escuchando también, que hayan alguna vez tenido infección urinaria. A veces no van al médico, van directamente a la farmacia o por recomendación de algún familiar, se les indica ciprofloxacina y esa medicación ya en el día de hoy se sabe que no es la adecuada para tratar la infección urinaria baja. Entonces, por favor, eviten seguir tomando esta medicación porque generamos cada vez más resistencia. Y consultar siempre que se tenga algún síntoma, justamente por esto que charlábamos, que muchas veces la inflamación de la vejiga no es generada por una bacteria, es generada por la próstata o por la pelvis o por otras patologías y requiere un estudio y capaz que no requiere antibióticos y se están consumiendo sin ningún tipo de beneficio. Entonces, consultar para poder descartar que sea o no realmente una infección. Doctora Belén Massa, muchísimas gracias. No, eso es a ustedes. Un beso.